Pues sin querer estamos pensando en el interior de una casa, estamos pensando en cocinas, pues oye, donde todos los días hacemos la comida, donde todos los días hacemos la cena. Pero ¿sabes qué? Hay en muchas ocasiones que tenemos suerte de hacer cocinas fuera de la casa, es decir, en los jardines. Y es que, mira, España es un país tan rico y tan cultural y con tan buen clima en tantas partes que, ¿por qué no uno no puede tener una cocina en el exterior? Así que hoy os he traído algunas ideas que pueden ser factibles para hacer tu cocina en el exterior. Y estarás diciendo: Dani, estás loco. Si yo coloco mi cocina en el exterior me dura 5 minutos. En la primera lluvia o después del primer verano que le dé bien el sol, me quedo sin cocina. Bueno, pues depende. Te he traído las cocinas de unos buenos amigos que son Reker Cocinas, que hacen unas cocinas de exterior espectaculares, que he tenido la suerte de poderlas ver, de palparlas y de estar con ellas, y me he dado cuenta de que hay varios factores que se tienen que cumplir a la hora de tener una cocina de exterior. Y hoy te los quiero contar rápidamente por si tienes esa suerte de tener una terraza bonita con vistas a tu ciudad, o de tener un jardín bonito con vistas al resto de la ciudad, o incluso si ves la playa, ¿por qué no puedes tener una cocina de exterior y disfrutar también con tus invitados? Cuando llega el buen tiempo, salir y preparar algo. No tienes por qué renunciar a nada. Son cocinas muy versátiles a las que se le pueden incorporar módulos de parrilla y de barbacoa, porque claro, estoy seguro de que cuando yo te estoy diciendo cocina de jardín, tú ya te estás preparando, viendo, trayendo una barbacoa, preparando con todos los amigos. Claro que sí, también se pueden hacer las barbacoas con módulos de barbacoa. Le podemos colocar frigoríficos debajo de la encimera, pero lo más importante a la hora de revestir este tipo de cocinas es utilizar porcelánicos que estén preparados para la intemperie. Y sí, no nos hemos vuelto locos, están todos los controles de calidad, se le han hecho todas las pruebas del mundo para saber que es un producto que puede permanecer a la intemperie durante todo el año. Nuestra recomendación, como siempre, tenemos unas fundas que cuando acabe el verano y no la vas a utilizar, oye, ponle una fundita porque ayudarás a que se mantenga más limpia, pero tranquilos, tranquilas, que nunca le va a afectar el calor. Esto para el exterior. Pero en el interior, ¿cómo conseguir hacer estos módulos de cocina para que no se dañen? Bueno, pues utilizan unos tipos de materiales, de aceros que están preparados y de aluminios que están preparados para que resistan completamente la intemperie. En el interior llevan unas pequeñas, vamos a decir, como hendiduras para que el agua se filtre, y todas las bisagras y todas las piezas que se utilizan están listas para que estén en el exterior. Y además se le pueden colocar, vamos a verlo ahora en la pantalla, se le pueden colocar grifos, placas de inducción, neveras y frigoríficos. Y mirar este pequeño inventito en el que conseguimos enfriar la copa rápidamente, porque claro, es verano y quizá nuestra cristalería esté caliente, así porque un poco de CO2, la copa se enfría rápidamente. Además está calculado los segundos que necesitas si quieres echarte una cervecita fresca y los segundos que necesitas si quieres echarte una copa de vino también que esté fresquita. Puedes tener, como puedes ver esta sartén, las placas de inducción. Se utilizan placas de inducción ocultas, sí, esas placas invisibles que van en la parte de abajo. Para el tema de la grifería, utilizamos grifos que son escamoteables. Suben y bajan y tienen una tapa que se coloca en la parte superior. Con esto conseguimos que sea como una isla toda continua, pero cuando nos ponemos a trabajar en ella, tenemos todo lo que necesitamos para poder disfrutar en buena compañía con nuestra cocina mirando hacia las estrellas en el jardín. Otra cosa importante que me gusta mucho de las cocinas de exterior de Reker es cómo vienen los cantos a través de toda la isla, y es que están pensados para que cuando caiga el agua viene como con un pequeño reborde. Espero que lo aprecies bien en las imágenes. Vienen con un pequeño reborde en el que el agua, cuando llueve, cae por la parte de adelante y viene a desaguar prácticamente al fregadero. Con esto conseguimos que no se dañen y que nos duren, como te decía, limpias mucho más tiempo, porque tampoco estropearía el agua. La combinación que podemos hacer en el acabado de grifos prácticamente igual que en una cocina convencional, una cocina que tenemos de interior. Y ahí estamos viendo las tapas que se utilizan para poder colocar y tapar el fregadero. Todas las composiciones que se hacen en el interior vienen en tablero marino. Lo normal es que no entre el agua, pero ¿y qué ocurre si hay un accidente y entra el agua? Bueno, pues todos los materiales también están pensados para soportar la intemperie. Como podéis ver, son cocinas que quedan hechas como un bloque en el centro del jardín y son completamente espectaculares donde poder disfrutar con amigos. Muy versátil también la zona de la parrilla y de la barbacoa.
porque se le añaden unos fuegos de gas. ¿Y por qué? Bueno, porque está muy bien preparar la lumbre y con la carraca elegir justo la altura perfecta para poder hacer tu asado, tu carne o tu pescado. Pero todos los días tengo que estar pendiente de preparar el fuego, esperar a que se me haga la brasa y poder empezar a cocinar. No, no hace falta. Para eso se utilizan los fuegos de gas. Con una pequeña bombona que tenemos en la parte inferior, se colocan hacia los fogones de gas y podemos utilizar el módulo de la parte superior, bien como un fuego de cocina convencional, con una olla o con una sartén, o bien colocando el sistema doble, que por un lado es plancha y por el otro lado es parrilla. Esta zona lo que nos da es la versatilidad de que rápidamente llegan nuestros invitados a casa. ¿Quieres preparar un aperitivo, una cena o una comida? Enciendes el gas, colocas el módulo de la plancha y lo tienes fácil, porque muchas veces, como te digo, el fuego es muy bonito, pero de verdad que lleva un trabajo extra y con esto no te haría falta. La combinación que tenemos de colores, lo hemos estado viendo en la pantalla todo el tiempo, pueden ser muchos de los colores, porque se utilizan porcelánicos que son los mismos acabados que tenemos para las encimeras, así que imagínate toda la colección. Y para que las puertas, cuando abrimos nuestra cocina, queden bonitas, lo que se hace es que se coloca un panel por la parte de afuera, que es donde se ve, y otro haciendo un sándwich en la parte de dentro. De esta forma, cuando abres, siempre tienes la puerta a bonita vista. Estas son las cocinas que hoy os quería enseñar por si os apetece cocinar, mirando las estrellas, como decía el título de nuestra sección. Cayetana, ya sabes, cuando necesites una cocina para cocinar en el exterior, ahora es muy sencillo, ya sabes que con este tipo de cocinas lo tenemos resuelto. Estos son los trucos que hemos tenido para la sección de hoy en la cocinología, que estoy seguro que Cayetana los ha apreciado perfectamente. ¿Qué te han parecido? Cayetana está flipando con el tema estrellas, porque yo ya me quedo con esta cocina. Y esa copa heladita para el vino blanco, tumbada ahí en esa maravilla cocina, mientras alguien me hace la carne a la parrilla, que no seré yo, pero será alguien, seguramente. Fascinada estoy, querido Dani, qué alegría, qué inauguración. Qué bien, qué bien. Pues te prometo que todas las semanas vamos a traer algo diferente, vamos a hablar de cocinas, pero no como tradicionalmente, sino siempre buscando ese punto diferente. Totalmente, pues nada, con ese punto diferente me he quedado maravillada y nos vamos a despedir, tú y yo, juntos esta vez, ¿vale? Muchas gracias. Pues aquí estamos, nos vemos la próxima semana. Aquí Díselo en la calle, Eso nuestra es. sección, la cocinología. Hasta el próximo programa. Chao, chao.